Estamos en el capítulo 10 del Evangelio según Marcos y como siempre vamos a considerarlo y leeremos los textos a medida que vamos haciendo una breve reflexión sobre él. Quiero recordaros que este capítulo está introduciendo ya a Jesús muy cerca de Jerusalén. La última parte se va a producir, del relato se va a producir en Jericó. Pero Cristo aprovecha el camino y donde hay gente, no importa donde sea, para enseñar. Es el Maestro. El Maestro viene para revelar a Dios, Juan 1:18. Por tanto, en esta ocasión, el Señor se levanta de allí, de donde está, va al distrito de Judea, al otro lado del Jordán, y de nuevo, dice el texto de Marcos, capítulo 10, versículo 1, de nuevo se aglomera una multitud en torno a él, y como era su costumbre, les enseñaba otra vez. Aprovechaba el tiempo para enseñar. No perdía el tiempo Cristo enseñaba. Y de pronto se acerca ¿quién? Uno de los fariseos. Y viene con una intención. ¿Cuál? ¿Aprender? No. Versículo 3. Acercándose unos fariseos para ponerle a prueba, le preguntaban si es lícito a un hombre repudiar a su mujer. En los tiempos de Cristo había un conflicto de dos escuelas teológicas, Shammai y Hillel. Una decía no se puede divorciar nadie por nada de su esposa, salvo por adulterio. La otra decía no, te puedes divorciar de tu mujer por cualquier cosa. De manera que estos, entre otras cosas, por ejemplo, esto está escrito, ponían como motivo de divorcio que tú llegues a tu casa pensando en la comida que te ha preparado tu mujer y esa comida se quemó. Es desagradable. Puedes divorciar. La otra escuela, más sabia, más seria, tenía en cuenta una prohibición de Dios en relación con el divorcio. Dios aborrece el repudio, dice el profeta Malaquías. No hay disculpa. El matrimonio está en el propósito de Dios. El divorcio es obra diabólica. Y aquí le preguntan, ¿para qué? Para poder acusarle. A ver, ¿en qué escuela estás tú? ¿En la de Hillel o en la de Shammai? Y Cristo dice, sabéis, ni en una ni en otra. ¿Qué os mandó Moisés? Y la respuesta fue, Moisés permitió escribir un certificado de divorcio y repudiarla. Y Cristo dice, ¿sabes por qué ha llegado a ese extremo? Por la dureza de vuestro corazón. Era un corazón de piedra endurecido a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, egoísta, contencioso, soberbio. Y estos hacían cualquier cosa para dar satisfacción a sus caprichos y a sus pecados. Normalmente cuando se produce un divorcio en el que el marido ve algo desagradable en la mujer, que no es así, es porque hay otra mujer que agrada al marido. Aquí el Señor le dice, al principio no fue así, y les da el mandamiento. Por esta razón, dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos vendrán a ser una sola carne. Hasta el punto dice que ya no son más, nunca más son dos, sino uno solo. Déjame explicar esto de una forma muy simple. Un matrimonio no son dos yos que se convierten en un nosotros. De modo que cuando el matrimonio se rompe, el nosotros deja de existir y vuelven a ser dos yos, dos individuos. No. El matrimonio es un yo del marido y un yo de la esposa que se convierte en un yo. Los dos son una sola carne. Cuando tú rompes el matrimonio, no estás
dividiendo un yo, estás matando definitivamente un yo. De manera que cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra es un adúltero. Y si la mujer se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. No son bromas, ni es. Se produce un pecado grave delante de Dios cuando dos personas se divorcian y se casan con otros. Estamos viviendo un mundo de consentimiento, de rutina y de falta de sentido ético cristiano. Tenemos que decir a la Iglesia y enseñar a los creyentes: Dios aborrece el repudio. Esa es la verdad bíblica. Y cualquier otra cosa es pecado contra el propósito original de Dios. Y algunos traen a los niños para que les toque. Que los discípulos dicen: ¿pero qué es eso de traer los niños a Cristo? Pero Cristo le dice: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Hermanos queridos, muchas veces los niños son un artículo de segundo interés para la Iglesia. A los niños hay que entretenerlos el domingo, que no molesten en el templo mientras se desarrolla el culto, dándoles a pintar, a cantar, a jugar, a no sé qué. Los niños necesitan ser llevados a Cristo por sus mayores. Y notad lo que hacen estos frente a la oposición, no importa quién se oponga. Yo llevo mi niño a Jesús para que lo toque y lo bendiga. Y Cristo recibe a los niños. No hace mucho tiempo estaba en una iglesia predicando e hice una pregunta retórica desde el púlpito. Preguntas que nadie contesta en voz alta, lógicamente, y de pronto una niña de 6 años responde en público a esa pregunta. Y hablé con ella al final. Una persona interesada en Biblia. Déjate de contar historias y de oír tonterías. Los niños tienen que ser llevados a Jesús. Y cuando él sale de camino, ahí viene un hombre, joven, dice aquí el texto, que le dice: mira, maestro, ¿qué haré? ¿Qué obra tengo que hacer para heredar? Es decir, para recibir como herencia la vida eterna. Están acostumbrados a eso los judíos. Hacer obras y más obras y más obras, a ver si por fin Dios, satisfecho con mis obras, me concede la vida eterna. Y Cristo le dice: mira, tienes un problema. Tú me estás llamando bueno. Y bueno solo hay uno, que es Dios. ¿Qué estás diciendo? ¿Reconoces que yo soy Dios? Aquel hombre le llama bueno cuando debe aplicar el calificativo solo a Dios. Y Cristo le toma la tabla segunda de mandamientos y se lo recita: no mates, no cometes adulterio, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Estos son los mandamientos que tú tienes que cumplir perfectamente para tener una vida que no pueda ser acusada de pecado. ¿Te das cuenta de la imposibilidad? Ninguno de nosotros puede guardar el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, al prójimo como a ti mismo. No podemos cumplirlo, los mandamientos en los que se centra, se resume toda la ley. Y aquel hombre le dice: bueno, Señor, todo esto lo estoy guardando desde mi juventud. Muy bien. Cristo le dice: entonces solo te falta una cosa. Vende cuanto tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Claro está, aquellas palabras de Jesús impactan el alma de este hombre. Y se pone triste al oír estas palabras. Estaba dispuesto a hacer obras, pero no a entregarse incondicionalmente en amor hacia los demás. Se fue porque tenía
muchas posesiones. Y Cristo aprovecha para hablar del peligro de las riquezas. Y dice, es muy difícil que aquel que descanse en las riquezas, el rico, entre en el reino de los cielos, porque la entrada al reino de los cielos es como la de un mendigo, disponiendo todo y poniéndose en las manos de Dios. Y ellos se asombraban, porque los fariseos les habían enseñado que cuando Dios bendice a hombres porque tiene complacencia en él, de manera que ellos buscaban atiborrarse de riquezas para demostrar erróneamente, de una forma incorrecta, hipócritamente, que estaban siendo bendecidos por Dios. Y de pronto Pedro, el hombre que habla siempre, maestro, este rico no quiso dejar las cosas, y tú dices que es difícil entrar en el reino de los cielos, un rico, pero nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Cristo le dijo, te digo en verdad que todo aquel que haya dejado lo que tiene por causa del Evangelio va a recibir en este tiempo más veces, 100 veces lo que ha dejado. Y después, la vida eterna. La vida eterna no se gana por lo que dejas, se gana por tu entrega personal. Cuando tú entregas tu vida a Dios con todo lo que conlleva tu vida, lo que tú tienes personal, es también entregado a Dios. ¿Y qué hace Jesús? El camino a Jerusalén va a pasar por Jericó y Jerusalén está cerca y Cristo les dice, mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a traición a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, le aceptarán, le matarán. A los 3 días resucitará. ¿Qué les impactó a los discípulos? Nada. Una vez más anuncia su muerte, pero esto no es posible. Está diciendo alguna alegoría, alguna parábola que nosotros no entendemos. Y nos ha dicho muchas veces en el camino, vosotros sois tan necios como ellos porque no entendéis las parábolas. No le vamos a preguntar sobre esto. Pero se acercaron a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Y dice, te vamos a pedir un favor. Vamos en el versículo 35. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Y ellos dijeron, mira, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, vamos a Jerusalén. Tú dices que serás entregado, que vas a morir, que vas a... Pero eso no tiene que ver. Nosotros sabemos que tú vas a Jerusalén y vas a establecer el reino, como la profecía dice. De modo que queremos que éste esté a la derecha y yo a la izquierda, en tu lugar de honor, al lado de tu trono. Y él dice, vosotros no sabéis lo que está diciendo. ¿Podéis beber la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Se cumplió en ellos. Los dos iban a tener problemas y persecuciones, sin duda ninguna, y Santiago iba a morir por la espada de Herodes. Claro, esto trasciende a los 12, que preguntaban quién es el mayor, y resulta que estos dos buscan el puesto de honor. Por tanto, Cristo les dice, ¿sabéis? Los que se tienen por gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y sus magnates los sujetan bajo su autoridad, pero entre vosotros no es así. Sino que cualquiera que desee llegar a ser grande entre vosotros, sea vuestro sirviente. Y cualquiera que desee entre vosotros ser primero, sea el esclavo de todos, porque aun el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por muchos. No es así. Para el mundo la grandeza es gobernar y dominar. Para el cristiano la grandeza es servir. A lo largo de la historia de la Iglesia este problema se va a incrementar. Y Juan menciona a un pastor en una iglesia
Diótrefes, que dice quiere tener el primado. Es decir, yo digo y mando. Y la congregación obedece porque yo soy el jefe. Y Juan dice, cuando yo vaya allí le voy a decir lo que realmente él es. Y además en esa congregación, los que se oponían a esa jefatura los expulsaba de la iglesia. Es una especie en extinción que no se extingue. ¿Cuántos pastores líderes en la iglesia están gobernando ellos al pueblo de Dios y negando el señorío de Cristo? Y con esto, el capítulo termina con algo muy emotivo y positivo. Están ya en Jericó, cerca de Jerusalén, y cuando pasan por allí hay un hombre ciego, llamado Bartimeo, que sale a gritos: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La gente le dice: cállate, que molestas al maestro. Y el maestro le dice: llámale. Y cuando le llaman y viene a Jesús, Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo: Rabuni, que recobre la vista. Quiere decir que no había nacido ciego. Se había quedado ciego. Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Enseguida recobró la vista y se fue a su casa contento y feliz. Ya estoy sano, a compartir con todos. Mira la última frase con la que quiero terminar. Recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. De la misma manera, tú y yo éramos ciegos espiritualmente, sentados al borde del camino buscando misericordia, y clamamos por salvación y recibimos vista espiritual. Nuestro compromiso ahora, ¿cuál es? Seguir a Jesús en el camino. Es decir, pasar por el camino que sus huellas marcan, vivir conforme a su voluntad y, sobre todo, ser capaces de servir como Él nos sirvió a nosotros.